Vamos a recordar doctrina. A mí me gusta la doctrina. Y me gusta porque una iglesia nutrida y bien cimentada resiste cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque de que quiera venir a hacerte dudar o a traer incredulidad. ¿Se acuerdan los 5 enemigos de la iglesia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son? Espíritu de Jezabel, espíritu de fariseísmo, religiosidad, Absalón, incredulidad. Cualquiera de esos nos puede atacar. Ataca a la iglesia constantemente, viene a través de alguien que te habla al oído, vienen críticas, comentarios o algún enemigo o discípulo judaico, Judas, no digamos judaico, Judas, el Judas. Entonces duele el corazón y tenemos que estar preparados. O a veces vivimos situaciones difíciles al interior de las familias, o situaciones a veces con el ministerio, o externas que nos afectan en el trabajo, y necesitamos estar muy fortalecidos en la fe y muy fortalecidos en los cimientos de nuestra doctrina cristiana. Así que hoy quiero hablarle estamos hablando, ¿se acuerda que estábamos hablando de los efectos de la palabra de Dios? Los efectos reveladores, los efectos, quiero hablarle de los que purifican, así de que vamos a hablar limpios y santificados. Limpios y santificados. Y hablamos de la fe, del nuevo nacimiento, del alimento espiritual, hablamos de sanidad, ¿se acuerda? Del entendimiento, de la victoria sobre el pecado. Ahora vamos a hablar de la santificación. Limpios y santificados. La santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios. Ay, qué lindo eso. Santificados. Efesios capítulo 5. Y queridos, los líderes de célula especialmente tomen nota. ¿Por qué? Porque generalmente pasamos por discípulos que recaen en algunas cositas, o que a veces le fallan a Dios, o que están en esa lucha por ser mejores. ¿Quién no quiere ser mejor? Creo que esta palabra, diga, es para mí, porque todos necesitamos santificarnos, sin excepción, ¿cierto? Sí que somos prejuiciosos. A veces pensamos mal, a veces nos comportamos mal, a veces hacemos cosas que no están bien. Constantemente necesitamos estar siendo santificados, todos nosotros. No digamos, eso es para mi discípulo, esto lo escuchará mi mamá. No, es para mí, para cada uno de nosotros. Pero qué bueno que lo tenga anotado presente, porque va a venir alguien a decirle, bueno, sí, le fallé al Señor, ¿cómo me santifico? Y usted va a sacar sus apuntes y va a recordarle. Amén. Así que bien anotadito todos los puntos, por favor, todos los líderes de célula, porque esto le va a evitar muchas consejerías, en el que usted ya el Señor hoy le va a hablar y usted va a anotar y ya va a saber qué hacer. Efesios capítulo 5 versos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y esa parte quiero que la lea conmigo. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, dice la Biblia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice la Biblia, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Me gusta como lo dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. O sea, ¿se imagina si le vivimos fallando a Dios, hacemos vana la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Si usted vive de caída en caída, pues está haciendo vana la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él se entregó a sí mismo para santificar su iglesia. Lo dice la palabra, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, a fin de que la iglesia como sea gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. O sea, así es que Cristo quiere que la iglesia sea, ¿cierto? Esa es la meta. Ahora pues perfectos no somos. Cuando Dios le dijo a Abraham,
que iba a ser padre de multitudes, le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora se lo decía como una meta, porque tal vez la perfección, el único santo es Dios. Cantaban ahorita en la alabanza, qué canción tan hermosa. Canta la creación: santo, santo. Los ángeles cantan: santo, santo. Todos te confiesan santo. La Biblia dice que los ángeles continuamente, hay un séquito de ángeles diciéndole al Señor en el trono: santo, 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 porque Él sí es santo. Nosotros como cristianos, imitadores de Cristo, seguimos su santidad y buscamos ser mejores. Todos buscamos ser mejores porque nos equivocamos, ¿cierto? No somos a veces tan buenos hijos, nos falta. No somos a veces tan buenos pareja, esposos, nos falta. Nos hemos equivocado como padres, también. Como cristianos hemos fallado muchas veces. Así de que necesitamos santificarnos continuamente y estar meditando en esto, porque Cristo se entregó por su iglesia para santificarla. Cuando usted piensa en eso, tiene que pensar: esto que estoy viendo agrada a Dios, esto que estoy haciendo, esta manera de hablar, esto agrada a Dios. Él se entregó por la iglesia para santificarla. Así que lo que nos compete a nosotros todos hacer es esforzarnos por vivir en esa santificación. Amén. Limpieza, voy a hacer como un preámbulo. Limpieza y santificación van muy de la mano, estrechamente ligados. Ahora, no siempre el que es limpio es santificado. La santificación sí implica limpieza y pureza. Entonces, ¿por qué? Porque los dos están íntimamente relacionados. ¿Y el propósito cuál es? Pues santificar la iglesia. Cristo, para santificarla, dice la Biblia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Cristo tomó dos agentes. Esto habla de dos cosas especiales. Habla del lavamiento del agua por la palabra y habla de la sangre de Cristo Jesús. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está. Mientras usted está sentadito ahí escuchando, querido hermano en la fe, está siendo santificado. ¿Lo sabía? ¿Por qué nos congregamos? Necesitamos la palabra de santificación. O si no, allá en la casa, ¿usted cree que se santifica a sí mismo? No. Así mismo nos escuchamos nosotros lo que queremos escuchar. Y uno siente que hace lo que cree que tiene que hacer, pero realmente la iglesia nos santifica. Ahora, no es la iglesia, la palabra de Dios predicada en la casa del Señor. Entonces dice la Biblia: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces acuérdense, habiéndola purificado, y habla como el agua, ¿cierto? Cuando uno se lava las manos con jaboncito, bueno, se limpian las manos. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, hace una similitud entre el agua y la palabra de Dios que nos limpia, que nos santifica. Cuando tú escuchas palabra de Dios, estás siendo santificado, porque el Señor está hablando a tu corazón y la palabra es viva y eficaz. Está penetrando en tu corazón para santificación. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Aquí acá hay unas verdades bien bonitas. ¿Cuántos aquí andan en la luz? Amén. Bueno, un saludo especial a aquellos que nos están viendo por YouTube. El Señor les bendiga, y que se conectan en línea. Dios les bendiga, que la palabra también llegue a sus hogares con todo el corazón. Dice la Biblia: pero si andamos en la luz. Entonces, ¿cuántos andan en la luz? Todos andamos en la luz. Como Él está en la luz, ¿a quién se refiere? A Jesús. ¿Quién dijo: yo soy la luz del mundo? Jesús. Entonces dice la Biblia: como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿O tiene usted enemistad con sus hermanos? Creo que si andamos en la luz, dice la Biblia, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Si hay enemistad, hoy quiero decirle, es el momento de que busque a la persona hoy y le diga: perdóname, tengo contra ti. ¿Sabe que a veces, no sé por qué el enemigo le pone al que tiene algo contra su hermano, de contárselo a todos menos al hermano? Le cuenta a los consiervos, le cuenta a los demás, le cuenta a sus amigos, pero no le dice a su hermano que hay algo que tiene contra él de buena manera.
con respeto. Entonces, si tenemos comunión y andamos en la luz del Señor, pues tenemos que tener amistad entre nosotros, coinonía, unidad. Esa es la iglesia sin mancha de la que habla el pasaje, a fin de presentarla como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia gloriosa. Y cuando hay unidad en el Espíritu, ahí está Cristo. Cuando hay unidad en el Espíritu hay gloria y la iglesia es gloriosa. Así que no puede haber enemistad, no debería haber tampoco malos pensamientos entre nosotros. Si algo tiene que hablar con alguien, búsquelo y háblelo, pero no se quede ni con rabias, ni con prejuicios, ni con enemistades, ni con divisiones, porque eso no compete a los hermanos en la fe, que andamos en la luz, porque Cristo está en la luz. Y si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Vuelven a sonar las dos cosas. Agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces hay lavamiento, agua, por la sangre. Vuelve a hablar de las dos cosas, la purificación por medio de la palabra y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces estas dos cosas tienen que estar cuando estamos hablando de santificación. Ahora, ¿qué es santificación? ¿Qué es santificación? Viene de la terminación y ficción, que tiene que ver con una acción de clarificación, acción de clarificar. Rectificación, acción de rectificar. Santificación, acción de santificar, o acción que procede a lo sagrado. Santificación, el término santificación, la raíz de la palabra santificación viene de santo o de sagrado. Santificación significa, por tanto, el significado literal de la palabra santificación es la acción o efecto de hacer santo o sagrado. Entonces vamos en ese camino de santificación, de querer ser más como Cristo, porque ¿quién es santo, santo, santo? Cristo. Les voy a contarle o hablarle de 5 agentes relacionados con la santificación. 5 agentes relacionados con la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted dice, bueno, ¿cómo me santifico? Yo voy a decirle 5 cosas que tienen que haber cuando usted se quiere santificar. Cuando usted sabe que le ha fallado a Dios, que necesita reconciliarse con Dios en algún área de su vida, hay 5 agentes que tienen que ver con la santificación. Ahí están los 5: el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el altar, la sangre de Cristo y nuestra fe. ¿Ahí lo tiene? Y ya vamos a mirar uno por uno. El Espíritu de Dios. Cuando uno se va a santificar, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el altar, la sangre de Cristo y nuestra fe. No debe faltar ninguno a la hora de santificarnos, queridos. Los necesitamos a todos, porque hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me santifico? Haga un ayuno. Sí, haga el ayuno, pero tiene que tener estos 5 agentes. Lea un libro, lea el libro, le va a ayudar, pero tiene que tener estos 5 agentes. Entonces vamos a mirar uno por uno. El Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo le habla a Tesalónica y les dice a los tesalonicenses: en cuanto a nosotros, o sea, los líderes, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino ¿mediante quién vino la salvación? Mediante el Espíritu, quien los hace. ¿Cómo los hace el Espíritu? Santos. ¿Se alcanza a leer bien atrás? Santos, muy bien. El Espíritu que los hace santos, y por creer en la verdad. Habla de las dos cosas, ¿no? También de la palabra. Entonces, el Espíritu, ¿quién es el que te revela que estás equivocado? El Espíritu Santo. Hablábamos hace 8 días, la amistad con el Espíritu de Dios. Si no tienes amistad con el Espíritu Santo, difícilmente vas a entender las cosas que son del Espíritu. Necesitamos tener amistad con el Espíritu Santo. Cuando uno le falla a Dios,
le ha fallado, se ha equivocado, el que lo convence de pecado, juicio y justicia es el Espíritu de Dios. Él es el que te dice: no estás haciendo bien, qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás hablando, te equivocaste. Pero cuando tú perdiste la amistad con el Espíritu Santo, entonces cuando empieza a pensar, se lo merecía, pero es que fue que, pero es que esto se justifica, pone miles de argumentos y demás, culpa a los demás de lo que usted hizo incorrecto. Pero cuando tú tienes amistad con el Espíritu Santo, la situación es diferente, porque el que te convence de pecado es el Espíritu Santo. El que te convence de juicio es el Espíritu Santo, y de justicia, de que ya fuimos justificados por la sangre de Jesús, no para vivir en pecado, para vivir en libertad. No para vivir esclavos, para vivir en libertad. Entonces el Espíritu de Dios es clave en el proceso de la santificación. Mire cómo lo dijo Pedro, primera de Pedro 1:2. Dios Padre les conocía y los eligió. Mire, el mismo pasaje, haga de cuenta, o no el mismo pasaje, en diferente tiempo, dicho por diferente líder, la misma cosa. Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo a sus discípulos. Y su Espíritu los ha hecho, ¿cómo los hizo el Espíritu? Santos. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Me gusta como habla también Pedro. Los dos, Pablo y Pedro, hablan de lo mismo, de cómo el Espíritu Santo santifica y cómo elige a nuestros discípulos para ser santificados a través de nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un grupo, cada uno, el que se ha puesto en la brecha por su ministerio y tiene discípulos, se está dejando usar como instrumento de Dios, y el Espíritu Santo santificará a tus discípulos y los irá llevando en ese proceso de santificación, como lo hizo contigo, porque así lo hizo conmigo. Como lo ha hecho con cada uno de nosotros, Dios nos usará para que otros a su vez también sean santificados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos santifica. Qué importante, la amistad con el Espíritu es tan clave, porque la amistad con el Espíritu Santo hace que tú andes alineado con el pensamiento de Dios, con la mente de Dios. Que no te justifiques, que no cuestiones, que no reclames, que no eches culpas a otros. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Ahí es cuando uno dice: no, soy yo el que tengo que corregir, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar. Y no se queda en eso de que yo soy así, que son las maldiciones generacionales, que toda mi familia es igual, porque eso no agrada a Dios. Eso contrista al Espíritu Santo. Entonces le decía, el primero es el Espíritu Santo. El segundo, la palabra de Dios. Estamos hablando de los agentes, acuérdese, relacionados con la santificación. El primero, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El segundo, la palabra de Dios. Cristo lo dijo, Juan 17:17. El mismo Jesús se lo enseñó a sus discípulos y les dijo: hazlos santos, cuando estaba orando al Padre. Y le dijo: Señor Dios, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Dice la otra versión, la Reina Valera que conocemos: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por la palabra de Dios. No puede faltar en la santificación la cercanía con la palabra de Dios. Hay personas que le fallan a Dios y dicen que no sienten orar, que no sienten que van a orar cuando Dios les ponga, cuando les nazca, porque están viviendo un tiempo difícil. Y cuando alguien le falla a Dios es cuando más debe buscar la palabra de Dios, porque es ahí donde va a recibir el consejo de Dios y donde va a ser santificado a través de la palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queridos hermanos, mientras usted está ahí sentadito, está escuchando palabra de Dios, está siendo santificado. Porque la palabra nos santifica, lo dice la Biblia: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando tú estás recibiendo palabra de Dios, estás siendo santificado. El Señor está haciendo algo en tu vida espiritual para que seas mejor. De ahí lo grave de los que se desconectan o son intermitentes en su relación con Dios, en su congregación, en su relación con su célula, en el ministerio. Esos que a veces sí, a veces no, porque lo primero que el enemigo pone es: apártese, no escuche. Y no hay santificación sin cercanía con la palabra de Dios.
¿Dónde el Señor te va a decir ánimo? En la palabra. La palabra consuela, edifica, motiva y exhorta. Si no nos acercamos a la palabra y cuando necesitamos una motivación, pues vamos a seguir desanimados. Si no nos acercamos a la palabra cuando necesitamos un llamado de atención, pues podemos seguir en el error. ¿Necesitamos ser exhortados por Dios? Claro que sí. ¿Necesitamos que Dios nos discipline para nuestro bien? También. ¿Necesitamos ser consolados por Dios? A veces estamos decaídos, necesitamos el consuelo de Dios. Necesitamos ser consolados por Dios. ¿Y quién nos puede consolar sino Dios? Alguien le dice a uno, tranquilo, ánimo, yo te entiendo, pero no es lo mismo cuando tú lees la Biblia y el Señor te dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Eso es otra cosa. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Sin la cercanía con la palabra de Dios no hay santificación. Entonces ese que dice que se va a santificar porque va a pasar un tiempo a solas, necesita acercarse a Dios, necesita contar con Dios. Amén. Entonces santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Entonces la segunda es la palabra. Lo tercero es el altar, para que haya santificación, el altar. Cristo le habló a los fariseos y les enseñaba que ciegos son. Pues ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Dice la otra versión, o el altar que santifica la ofrenda. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque los fariseos querían presentar sus ofrendas, que todos las vieran. Y querían pasar adelante con la ofrenda y que todos se dieran cuenta de sus ofrendas. Entonces el Señor les dijo, qué ciegos son. Pues como quien dijo, santifíquense. Más importante que la ofrenda, vengan al altar y santifíquense, porque el altar santifica la ofrenda. De ahí, amados, lo importante de entender la importancia de estar cerca del altar. O sea, la congregación, la iglesia. Cuando una persona le falla a Dios, lo primero que el enemigo le pone en la mente es: apártese, hágase a un lado, sálgase. Es lo primero, ¿cierto? Lo hizo con Adán y Eva cuando fallaron. Cuando desobedecieron a Dios, lo primero que hicieron fue salirse del huerto. Y al salirse del huerto, pues se salieron de la cobertura. Y el Señor viene y lo primero que les dice es: ¿qué hicieron? ¿Quién les enseñó? ¿Y sabe por qué les dice? Está en Génesis capítulo 3. ¿Por qué les pregunta esto? Porque como que les estaba diciendo: yo no les enseñé a huir, tampoco a desobedecer. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se salieron? Y fue cuando se vieron que estaban desnudos, se cubrieron porque se habían salido del huerto. Lo primero que el enemigo pone a una persona que falla es: vaya a un lugar donde nadie lo conozca, vaya y donde nadie sepa lo que hizo, y estése aparte y cámbiese. Y yo digo, y eso es tan equivocado, porque la Biblia habla, uno se restaura donde falló. Donde tú le fallaste al Señor, te conviene que te restaures. En las iglesias, en las generaciones pasadas, escuchaba alguna vez que hablaba con un pastor que me contaba que en la iglesia de él, cuando alguien pecaba, se debía sentar en la última fila. Y las últimas filas estaban reservadas para los que le fallaban a Dios. Les contaba en la reunión pasada y les dije: ¿qué tal hoy en día fuera así? Y me decía un señor: se llenaba la parte de atrás. Me hizo dar mucha risa. No, yo pensaba, ¿qué tal fuera así? Pero sabe, ese pastor me contaba, yo le decía: ¿en serio? Me decía: sí, pastora, en mi época, es un señor allá mayor, me decía: en mi época el que fallaba se sentaba en la última fila. Y todo, y sabe, era una manera como de demostrar arrepentimiento. Y la persona venía y se sentaba ahí y lloraba sus pecados, aún sabiendo que todos lo estaban viendo, y seguramente pues haciendo hasta prejuicios de él. Pero era un símbolo de arrepentimiento. Y yo decía: wow, tremendo. Gracias al Señor, hoy en día no es así. El arrepentimiento debe ser con Dios. Pero qué importante venir a la iglesia a santificarnos. Porque cuando una persona le falla a Dios, lo primero que quiere hacer es: no quiero ir a la iglesia para que nadie me vea, no quiero ir a poner la cara,
No quiero que nadie me mire, que nadie diga, que nadie haga. Deben estar hablando de mí. Y empieza, es que no me saludaron, no me miraron. Y uno dice, eso se lo imagina la persona. Porque ¿quién va a decir, a este es pecador, no lo saludo? Pues no se saludaría a nadie. ¿Qué diría yo? Porque le fallamos al Señor constantemente. ¿Quién va a estar pensando en eso? Pero sí lo piensa el que le falla a Dios. No me saludaron, se entraron por otro lado, me hicieron a un lado, me rechazaron. Eso lo piensa, son pensamientos del diablo que ponen la mente de aquel que le falla a Dios. Porque al contrario, cuando una persona falla, uno se alegra de que esté en Cristo, de que se levante en Cristo, de que permanezca en Cristo, porque ahí está la victoria. Ahí es donde nos toca levantarnos, es en la presencia de Dios. Ahí es donde el Señor demanda que estemos en el altar, porque el altar santifica. Por eso, importante que las personas que están sobre esta tarima cuiden su manera de vivir. De ahí tan importante que todos los servidores en la casa de Dios cuiden su manera de vivir, porque somos santificados, el altar santifica. Entonces los chicos, mientras le están sirviendo a Dios, están siendo santificados. Los que están sirviendo hoy en medios y están escuchando el mensaje 4 veces, están siendo santificados. Las personas que están en luces, que están en sonido, que están escuchando, están siendo santificados, porque no es más la ofrenda, no es tanto que yo soy un buen cristiano porque sirvo en la iglesia. No, es el altar que santifica la ofrenda. Es que nosotros nos conviene ser santificados por Dios, nos conviene servir en la casa de Dios, porque la ofrenda es santificada por el altar y no viceversa. A veces creemos yo soy porque sirvo y me agradezcan porque sirvo. No, es el altar el que santifica la ofrenda. Entonces la cobertura es tan importante. No te santificas a ti mismo en tu casa creyendo que estás lavando tus pecados. No, nos santificamos con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios y el altar que santifica la ofrenda. Tú vienes a la casa de Dios y eres santificado. Así sientas que todos te están mirando, así sientas que te están señalando, así sientas que tus consiervos hablan de ti. Finalmente, ¿a quién queremos agradar? Entonces, esa es la verdadera santificación. Entonces vamos con primero el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y el tercero, el altar. El cuarto es la sangre de Cristo Jesús. Somos santificados por la sangre de Jesús. Esos 5 tienen que estar en una persona que se santifica. No puedo decir que me voy a santificar sin clamar la sangre de Jesús. Necesitamos la sangre que nos limpia, ¿cierto? Dijimos que Cristo pagó con precio de sangre para santificar su iglesia. Con ese pasaje empezamos. Se entregó a sí mismo para santificar la iglesia a fin de presentarla gloriosa y sin mancha. O sea, por eso es que nos santificamos. Y constantemente nos santificamos para no dar de qué hablar a los de afuera, para presentarnos de una manera correcta, no porque seamos perfectos, entendiendo la santificación. Hebreos 10:29. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Y habla de la sangre que santifica. La sangre de Cristo nos santifica. Y en ese no me voy a demorar porque creo que el pastor César ha sido amplio en narrarnos que la sangre nos redime de todo pecado, que la sangre nos justifica y ya no somos hallados pecadores delante de Dios. Por la sangre de Jesús no andamos en las tinieblas, hemos sido trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Por la sangre de Jesús hemos sido justificados, por la sangre de Jesús hemos sido santificados, y Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. Las confesiones de la sangre. Añade los 7 derramamientos. Tenemos claro el tema de la sangre. Por la sangre de Jesús somos santificados. Y el último es la fe. El quinto es la fe. La fe, amados. Hechos capítulo 26, verso 18. Le habla el Señor a Pablo recién convertido. ¿Se acuerda que Pablo se cae del caballo, queda ciego? Bueno, toda la historia de la conversión de Pablo. La conoce. Así de que cuando Pablo le dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer, Señor? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, ¿para qué me dejaste ciego, me tumbaste del caballo? ¿Para qué voy a recibir a Cristo en mi corazón? ¿Para qué? Y Dios le dice,
para que abra sus ojos, o sea, los de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, mire esto tan lindo, y herencia entre los santificados. Qué lindo esto. Hay herencia para los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero decirle como el Señor le dijo a Pablo, porque esa es una dirección para nosotros. ¿Para qué se convirtió usted al Señor? Para que muchos a través de usted abran sus ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios, para que reciban la fe en Jesús, perdón de pecados y herencia para los santificados. Para eso Dios te escogió a ti. Entonces, qué importante. Por eso, qué lindo lo del plan Timo ahora, porque estamos apoyando a otros en su deseo de ser líder, porque vamos a hablarle a otros del Señor. ¿O a quién le va a dejar? Cuando le dijo el Señor a Pablo para que abran sus ojos, ¿a quién le estás abriendo los ojos? Para que se conviertan de tinieblas a luz, ¿a quién estás sacando de las tinieblas? ¿A quién estás invitando? Para que sean trasladados del reino de las tinieblas, sacarlos, arrebatárselos a Satanás. ¿Con quién lo estás haciendo? Porque es que esa es la gran comisión, esa es la comisión del Señor para nosotros, para que reciban por la fe en Jesucristo perdón de pecados y para que ellos a su vez sean santificados. Mire qué lindo esto, Dios te usa para que otros sean santificados. ¿Ha pensado en eso? No solo nos santifica a nosotros, sino que por la fe en Jesús otros a su vez serán santificados. Mira los que llegan a tu célula, mira los que llegan a tu ministerio. El Señor los ha puesto y te está usando a ti como instrumento de bendición para que muchos sean santificados. Digo yo, hay de aquellos que dicen: no, yo voy a la iglesia, para mí que no me pongan de líder. Yo hago esto, para mí que no me exijan. Para mí que, bueno, se pierden las bendiciones. ¿Usted se lo pierde? Porque déjeme decirle, el Señor nos llamó y nos comisionó. Y esa comisión es para todos, para que muchos abran los ojos espirituales. Y digo yo, qué lindo esto. O sea, esto es un regalo y un privilegio de Dios. Poder enseñar a otros la verdad, poder ayudar a otros a que reciban la herencia para los santificados. Eso es una bendición. Y Dios nos usa a nosotros como instrumento para que muchos hallen el bien y salgan de las tinieblas y arrebatárselos a Satanás. Y cuenta con nosotros. Entonces, estos 5 tienen que estar cuando tú dices: ¿cómo me santifico? ¿Qué necesita? Al Espíritu Santo. La amistad con el Espíritu Santo. Tráeme o convénceme de mis errores. El Espíritu de Dios. Convénceme de pecado. Ese tiene que ser una oración. David dijo: Señor, escudriña mi corazón y pruébame. Muéstrame qué caminos de perversidad hay en mí. Porque a veces nos miramos al espejo y nos vemos perfectos. Y la culpa es de todos menos mía. Y los errores los tienen los demás, pero yo. Y a veces nos pasa eso, queridos, y justificamos y culpamos a otros. La mujer que me diste, dijo Adán, y a veces nos pasa eso. Pero cuando realmente le pedimos al Espíritu Santo: muéstrame, como dijo David. David había fallado y no se había dado cuenta del error tan grande y lo que ese error había ocasionado, porque una pequeña locura, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio. Es un errorcito, trae consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes comunión con el Espíritu Santo y le dices: Espíritu Santo, santifícame, muéstrame, como dijo David, examíname y muéstrame qué caminos de perversidad hay en mí. Guíame por el camino recto. Esa es una oración que todos debemos hacer, ¿cierto? Porque algunos se creen los súper buenos esposos. Me dijo un discípulo: pastora, 10 de 10. Y yo, uy, ay, 10 de 10. Y yo digo: pero tu esposa no piensa igual. No lo ve tan 10 de 10, lo ve como 2 de 2.
Entonces, si la esposa no lo ve 10 de 10, hay que examinarse. Examíname, oh Dios, dijo David. Y eso lo hacemos con el Espíritu Santo. ¿Cómo más nos habla el Señor? Vamos a la palabra. Una persona que necesita santificarse porque sabe que le falla a Dios, y eso somos todos, vamos a la palabra de Dios y le decimos: Señor, háblame, háblame. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Y en el tiempo de oración, Señor, muéstrame. Y ahí Dios será generoso en hablarte. Clámame y yo te responderé, dice el Señor. Ahí es donde está la medicina, la sanidad, el consuelo, la exhortación, ahí en la palabra. ¿Qué más necesita? El altar que santifica la ofrenda. Entonces, venir a la iglesia, congregarse, presentar. ¿Sabe? Estaba diciendo que antes ungíamos los instrumentos conforme a la palabra y no lo hemos vuelto a hacer. Y sabe que con este mensaje Dios me redarguyó que tenemos que hacer un tiempo de oración y ungir, volver a consagrar lo que hay. Porque yo miraba ese pianito rojo y dije: ese no se consagró, el de aquí sí es santo y el de allá no. El rojito hay que convertirlo. No hemos orado. Y lo hacemos en obediencia a la palabra. Porque en tiempos de Moisés, Dios mismo le daba la dirección a Moisés de que todo lo que había dentro del tabernáculo debía ser consagrado para Dios. Y el altar lo santificaba. Entonces, esos pianos no son para la celebración de los 15 años de un hermano de la iglesia. No, no, no. Las sillas de la iglesia no son para el baby shower. No, no, no. Nada de lo que hay en la iglesia es para ninguna celebración particular, porque es de la iglesia, tampoco es de los pastores. No, no, no. Es de la iglesia, le pertenece a la iglesia. Esto no tiene nombre, Sandro y Tatiana. Misión Carismática Internacional. Aquí no, nada es de nosotros, en absoluto. ¿Quién lo santifica? El altar. Y es de la iglesia del Señor. Entonces, de una vez lo dejo claro, porque algunos pastores: présteme unas 100 sillitas que tengo un evento. Y yo: oiga, pero es que como si la iglesia fuera una feria. No, señor. Y la gente se molesta porque no les prestamos las cosas. Digo yo: no, es que primero no son mías, eso está inventariado, eso es de la iglesia. Segundo, hay que santificarlo. Entonces voy a ver cuándo hacemos con el grupo, con Sergito y el grupo de alabanza. No sé, bueno, cómo lo hagamos, pero nos toca santificarlo, todos los instrumentos, y volver a hacer un tiempo de santificar lo que hay dentro de la iglesia, porque Dios me lo habló por esta palabra. Todo lo que hay dentro de la iglesia debe ser santificado, debe ser ungido, porque es consagrado para Dios. Por eso ungimos a los Timoteos, porque ellos van a tener un revestimiento del Espíritu Santo para ser líderes. Y qué bendición. La sangre de Cristo nos limpia, y la fe que recibimos hoy para santificación. Amén. Dice la Biblia, le dijo Mateo 8:13 Jesús al centurión: ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué necesitamos? Fe. Dígale al del lado: fe. Como creíste, le dijo Jesús al centurión. Como creíste. ¿Cree usted para santificación? ¿Cree para sanidad? ¿Cree para provisión? ¿Cree para prosperidad? Así será. Porque la Biblia, Dios le dijo al centurión: como creíste te sea hecho. Pero si usted vive dudando y hablando negativo y hablando lo malo, pues nada va a pasar. Se necesita la fe también para no echarse el látigo de que tú eres culpable, pecador y yo pecador. No, si usted se arrepintió de corazón, pues hoy yo le digo: el Señor le limpió, por su sangre preciosa le santificó. Hay una nueva oportunidad. Nuevas son las misericordias de Dios cada día. Puestos en pie, por favor. Dice Romanos 12, 1 y 2. Vamos a verlo en la pantalla y quiero dar la conclusión con este pasaje. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahí, déjenlo en la pantalla, están los pasos para arrepentirse, los pasos para santificarse, perdón. Ahí está. Primero, preséntese usted como la ofrenda. Preséntese usted como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. O sea, dígale: Señor, aquí estoy, he fallado, me he equivocado, necesito santificación. Dice ahí, ay, me lo quitaron. Romanos 12, 1 y 2. Dejémoslo en la pantalla, por favor. Dice: os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo primero, preséntese. Luego dice: no os conforméis a este siglo. Tiene que decirle: Señor, me niego a ser como el mundo es. Me niego a vivir una vida de pecado. Renuncio al pecado. No voy a ser como era mi papá. No voy a ser como las generaciones pasadas. Yo soy libre de la maldición, me niego. Me gusta que me dice: no os conforméis a este siglo. Vea, me pusieron otro que no es. Bueno, ese también es chévere, ahorita le digo ese. No os conforméis a este siglo. Entonces, no sé, usted le va a decir, lo primero se presenta: aquí estoy, Señor, sacrificio vivo y santo, límpiame. No me voy a conformar a este siglo. Luego dice: transfórmame por medio de la renovación de mi entendimiento. Cambia mi manera de pensar. Señor, hazme conforme a tu palabra. Alinéame con tu pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el proceso. Ahí está el proceso de la santificación. Ahí está. Preséntese como sacrificio vivo y santo. Renuncie a las cosas del mundo. Ahí está, renuncie. No se conforme al mundo. Pídale al Señor que renueve su entendimiento y que le limpie. Entonces conocerá la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese plan de Dios, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Más altos que sus pensamientos, mejores que sus pensamientos. Amén. Amados, pero necesitamos reconocerle. Así que vamos a cantarle a Dios. Le decía a Sergito, el pastor Sergio Alejandro, que tocaran esta canción porque habla de que Él es santo y toda la creación le dice santo y los ángeles le dicen santo, porque mientras le adoramos, el Señor va a estar desatando esa unción de santidad y ese sentir correcto, y va a poner en su corazón que estos 5 agentes estén en su corazón para vivir una vida de continua perfección. Amén. Señor, santo por siempre, Dios. Santo, santo. Y esta iglesia te dice: santo, santo eres tú, Señor. Los ángeles te alaban, nosotros te adoramos. Santo, santo por siempre, Dios. Tu nombre santo es, Jesús. Tu nombre santo es, mi Dios. Santo, santo por siempre, Dios. Clama la creación: santo, santo, santo. Los que te conocieron antes, ahora y después dirán: santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo. Que tu Espíritu nos dirija, Dios. Que pueda convencernos de nuestros errores, todos y cada uno de nuestros días. Guárdanos, Señor, de ser sabios en nuestra propia opinión. Desata hoy tu Espíritu sobre esta iglesia, que traiga convencimiento de nuestros errores, convencimiento de pecado, juicio y justicia, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu palabra hoy nos santifique y salgamos teniendo claro, Dios, que es por tu palabra que somos santificados. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy nos presentamos delante del altar, creyendo que tú nos santificas, porque el altar santifica la ofrenda y nosotros somos sacrificio vivo y santo. Hoy delante de ti nos presentamos para ser limpiados y santificados por ti. Gracias por la iglesia, gracias por el altar que nos santifica, gracias por la palabra que nos santifica, gracias por el Espíritu que nos santifica, gracias por tu sangre preciosa que nos lava y que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Hoy límpianos, Señor. Levante sus manos al cielo y deje que la sangre de Jesús hoy le limpie. La Biblia dice que la sangre nos limpia ahora y continuamente, continuamente de toda maldad. Jesús se entregó a sí mismo
y pagó con precio de sangre para santificar su iglesia. Por el lavamiento del agua, por la palabra y por la sangre del cordero inmolado hemos sido santificados, a fin de presentar una iglesia santa, pura y sin mancha, una iglesia gloriosa. Eso queremos ser. Dígale hoy a Dios, eso anhelamos ser como iglesia, cada uno como cristiano. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, en el nombre de Jesús. Y danos la fe para creer. Necesitamos la fe para creer en que tú nos perdonas, en que tú nos das nuevas oportunidades. A veces siento que hay personas que no se sienten perdonadas, que le han pedido a Dios, tal vez les ha faltado alguno de estos agentes, tal vez ha faltado amistad con el Espíritu Santo, tal vez ha faltado cercanía con la palabra de Dios. Porque corremos y hacemos tantas cosas, pero algunos no le sacan tiempo a pasar momentos especiales, a tener intimidad con Dios. La Biblia dice: la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. A ellos el Señor les dará a conocer su pacto. Y el Señor quiere darte a conocer verdades que tú desconoces, quiere mostrarte el camino, pero necesita que te acerques a su consejo, que te acerques a la verdad y seas santificado. Porque hay quienes tienen luchas en su carne. Necesitan acercarse a la palabra, necesitan ser santificados para poder resistir al diablo. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero necesitas acercarte a la palabra y ser santificado por la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la sangre del cordero inmolado te dará la victoria. Vencemos por la sangre del cordero y podremos testificar de la bondad de Dios. Reciba la fe ahora para creer en que hay perdón de pecados, en que hay santificación, por sobre todo que hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, para llevar una vida en rectitud. Hay una nueva oportunidad. Hoy, en el nombre de Jesús, nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No nos conformamos a este mundo, no nos conformamos a este siglo, no nos acomodamos a las cosas de la carne. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de verdad, por la sangre de Jesús, por la cercanía con el altar de Dios. Entonces comprobaremos esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios le dice hoy, MCI, a los líderes de esta iglesia: yo te he escogido para que abras los ojos de muchos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados. Entonces ellos también entrarán en la herencia que es para los santos, en la que tú andas. En el nombre de Cristo Jesús, recibe gloria y honra. Amén y amén.